El tema que desarrollaremos a continuación es el del contrato de trabajo, partes, capacidad para contratar, contenido, las prestaciones del trabajador y del empresario. Para elaborar este tema yo he empleado un par de artículos de la Constitución, quizá tres, ya sabéis el 35, el derecho al trabajo, el 37, la fuerza vinculante de los convenios y el título habilitante del 149.1.7. Y de otro lado he utilizado el Estatuto de los Trabajadores en los artículos 1, que nos habla de la figura del trabajador y del empresario, en los artículos 3, que nos habla de las fuentes de la relación laboral, y luego, dado que los epígrafes del contenido del contrato, por ejemplo, contienen un número de artículos que no se puede comprimir en un tema, y dado que las prestaciones del trabajador y del empresario tampoco aparecen directamente mencionadas o expresamente con ese nombre mencionadas en el Estatuto de los Trabajadores, yo he empleado los artículos 6 y siguientes para hablar, de un lado, de la capacidad para contratar, de otro lado, del contenido de los contratos y de otro lado, en función de las modalidades contractuales, pues las prestaciones del trabajador y del empresario, incluyendo además, desde los artículos 6 al 17 y el 26, que es el del salario, y el 34, que es el de la jornada. También el 27 del salario mínimo y el 35 de las horas extras, pero esto es algo personal que cada uno puede elaborar como le parezca. Comenzamos ya sin más con el artículo 35 de la Constitución. Todos los españoles tienen el deber de trabajar, el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción profesional y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que puedan en ningún caso realizarse discriminaciones por razón de sexo. La ley regulará un estatuto de los trabajadores. Esto se hará en virtud de la habilitación que el artículo 149.1.7 realiza al Estado. No obstante, no perder nunca de vista que la interpretación constitucional que hace el Tribunal Constitucional del Estado de las Autonomías nos dice que el Estado, aun siendo titular exclusivo de una materia, no puede agotar la esfera competencial de esa materia por la propia estructura del Estatuto de las Autonomías, debiendo dejar siempre una esfera competencial al desarrollo bien legal o bien reglamentario autonómico o, si fuera el caso, local. Bien, pasamos al Estatuto de los Trabajadores, ya sin más dilación, artículo 1. Aquí se nos define el trabajador como aquella persona que voluntariamente presta servicios retribuidos por cuenta ajena dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, que es la denominada empleador o empresario, que es, a su vez, una persona física o jurídica o una comunidad de bienes, aunque no tenga personalidad jurídica, que es quien recibe la prestación y quien como contraprestación paga el salario. De otro lado, pasamos al artículo 3 para ver las fuentes de la relación laboral. Tenemos en primer lugar disposiciones legales y reglamentarias del Estado. Aquí en el apartado B aparecen los convenios colectivos. Yo, en mi modesta opinión, creo que en virtud de la doctrina del Constitucional sobre la exclusividad de la titularidad de las competencias del Estado respecto de la imposibilidad de agotar todas las competencias de una materia por mor de estar en un estado de las autonomías, pues creo que en el caso B debería incluirse las disposiciones legales o reglamentarias de la comunidad autónoma en desarrollo del Estatuto de los Trabajadores o en desarrollo de materia laboral. De otro lado, ya hemos visto, no obstante, la letra de la ley es la que estáis viendo. Lo otro es algo que yo personalmente deduzco a partir de la jurisprudencia del Constitucional. B. Convenios colectivos. 3. Contrato de trabajo. Y 4. Usos y costumbres. Se dice que siempre se aplicará dentro de las opciones la más favorable para el trabajador. Este es el principio de indubio pro operari.
También se dice que los usos o costumbres solo se aplicarán en defecto de ley, reglamento, convenio o contrato, y que los trabajadores tienen derechos de los que no pueden disponer libremente. Esto es fruto del carácter tuitivo del derecho laboral, que de esta manera lo que hace es prevenir que, en virtud de un acuerdo entre el empresario o el trabajador, la parte que se considera que debe tener una especial protección, que es el trabajador, pueda ceder derechos que la ley le atribuye y de los que no puede disponer. Se hace siempre en beneficio del trabajador. A partir de aquí pasamos al artículo número 6, que nos habla del trabajo de los menores. Este artículo yo también lo utilizo para hablar de la capacidad para contratar, no solo el 7, para la capacidad para contratar de los menores. Distinguimos dos tipos de menores. Los menores de 16 años que en principio no pueden trabajar nunca, salvo, dice aquí el apartado 4, en espectáculos públicos para los cuales se necesitará autorización expresa de la autoridad laboral y una supervisión continua. Y luego hay un segundo grupo de menores, que son aquellos que están entre 16 y 18, que en principio no podrán realizar trabajos nocturnos ni otras actividades que estén limitadas para su contratación de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de prevención de riesgos laborales. Y tampoco podrán realizar horas extraordinarias. Capacidad para contratar. Bueno, pues tenemos las personas que tienen plena capacidad de obrar conforme lo dispuesto en el Código Civil, así pues la capacidad para contratar será plena. Tenemos aquellas personas menores de 18 años y mayores de 16 que vivan de forma independiente, que necesitarán consentimiento de aquellas personas que ostenten la patria potestad, sean quienes fueren. Y de otro lado tenemos los extranjeros, y en este caso nos remitiremos a la legislación específica, y aquí ni nos metemos. Artículo 8, forma del contrato. El número 1 nos dice que en principio se podrán celebrar contratos bien por escrito o bien verbales. Veamos el apartado 2 primero, antes de entrar a hablar de los posibles efectos de un contrato verbal. Se dice que deberán constar por escritos necesariamente, porque así la ley lo establece, todos aquellos supuestos en los que se establezca por una disposición legal, aunque no sea el Estatuto de los Trabajadores. Y en todo caso, los contratos de prácticas, los contratos para la formación, para el aprendizaje, los de tiempo parcial, los fijos discontinuos, los de relevo y los de realización de obra o servicio. Que de no observarse la exigencia de forma escrita, el contrato se presumirá celebrado a tiempo indefinido y a jornada completa. Por eso se exige que en cualquier contrato que no sea por tiempo indefinido y a jornada completa conste por escrito, porque si bien es cierto que cabe prueba en contrario, es muy difícil establecer la prueba en contrario. El número 3 nos dice que el empresario está obligado a comunicar a la Oficina Pública de Empleo en el plazo de los 10 días siguientes a su concertación, pues la firma de todos los contratos que haya realizado, sean escritos o verbales. Y también que entregará a la representación legal de los trabajadores una copia básica de los modelos contractuales que se celebran. El 9 nos habla de la validez del contrato. Aquí el número 1 establece un principio de conservación del derecho, que nos dice que si resultara nula solo una parte del contrato de trabajo, este permanecerá válido en lo restante. En el caso de que el contrato resultase nulo total, por completo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que ya hubiere prestado, la remuneración consistente o consiguiente por un contrato válido. Y en el caso de nulidad por discriminación salarial o por razón de sexo, el trabajador tendrá derecho a la retribución que le correspondería por el trabajo de igual que hubiera realizado de no hubiese producido la discriminación. Respecto de las modalidades del contrato de trabajo, ya he explicado que yo las he utilizado para el epígrafe de las prestaciones del trabajador y del empresario, dado que no hay ningún título, ni ningún capítulo, ni ninguna sección en el Estatuto de los Trabajadores
que nos hable expresamente de estas prestaciones. Entonces yo, en función de la modalidad del contrato de trabajo, voy explicando cuáles son las prestaciones del trabajador y cuáles son las prestaciones del empresario. Tenemos en el artículo 10 la distinción entre trabajo en común y contrato en grupo. Se considera trabajo en común aquel en el que un grupo de trabajadores, de forma independiente unos de otros, realizan un solo proyecto o trabajan para una sola persona. En este caso, cada uno de los trabajadores conserva su acción directa respecto del empleador y el empleador tiene acción directa frente a cada uno de los trabajadores individualmente considerados. Otro supuesto distinto es el del contrato en grupo. Aquí lo que estamos contratando es un grupo de trabajadores que ya se han constituido como tal grupo y que además tienen un jefe o representante, que es quien realizará o ostentará las funciones de representación, contratación y comunicación con el empresario, entendiéndose todas las actuaciones del empresario con esta persona y no con el conjunto del grupo. De otro lado tenemos el artículo 11 que nos habla del contrato formativo. Aquí nos dice que el objeto es la formación y la adquisición de práctica profesional adecuada a los correspondientes niveles de estudio. No obstante, se nos describen dos modalidades de contrato formativo. El primero es denominado contrato de formación en alternancia. Se caracteriza por compatibilizar actividad laboral retribuida y formación. ¿Por qué? Porque está dirigido fundamentalmente a personas que carezcan de cualificación o titulación o certificados de estudios o cualificación profesional. Y por eso tiene por objeto la compatibilización de la formación teórica con la práctica. Es importante que la actividad esté directamente relacionada con la actividad formativa, que es la que justifica este contrato. Son parte sustancial de este contrato tanto la formación teórica como la práctica. La formación teórica puede realizarse en entidades de formación específicamente dedicadas a la formación o bien en la propia empresa si cuenta con instalaciones adecuadas para ello. La duración de este tipo de contratos será mínimo de 3 meses y máximo de 2 años, no pudiendo desarrollarse al amparo de esta tipología más de un contrato por el mismo título de cualificación. Solo podrá celebrarse un contrato, aquí está, por alternancia por cada ciclo formativo, lo que no quita que si se le ofrece a este mismo trabajador una nueva titulación, pueda realizar otro trabajo pueda formalizar otro contrato de formación en alternancia para la obtención de otro título de formación distinto, alternando formación y práctica. El tiempo de trabajo efectivo habrá de ser compatible con el dedicado a las actividades formativas en el centro de formación o bien en el centro de trabajo, si así se dispusiere, no pudiendo ser superior el tiempo de trabajo durante el primer año al 65% de la jornada ordinaria o al 85% durante el segundo año. Se dice que no podrá realizar horas complementarias ni extraordinarias, ni trabajo nocturno, ni trabajo a turno. Tampoco podrá establecerse un periodo de prueba en este contrato porque es un contrato esencialmente de formación. Aquí no hay prueba. La retribución será la establecida para los contratos en convenio colectivo, pero no puede ser inferior al 65% en el primer año ni al 75% en el segundo año. ¿Por qué? Porque las horas de trabajo efectivo, recordemos que no superan en el primer año el 65% y el 85% en el segundo año. Dentro de los contratos de formación hemos dicho que había dos modalidades. El primero, que era la formación en alternancia, destinado fundamentalmente a aquellas personas que carecían de cualificación teórica o profesional, o titulación o certificación, con la intención de que además de practicar obtuvieran una certificación
o una titulación. Y después está el contrato en prácticas propiamente dicho para la obtención de prácticas profesional, dirigido a personas que ya tienen titulación que les habilita para trabajar. Podrán concertarse con quienes estuviesen en posesión de título universitario o de un título de grado medio o superior, que les habiliten o capaciten para una actividad laboral. Deberá concertarse dentro de los 3 años siguientes a la obtención del título o 5 si se tratará de una persona con discapacidad. Y no podrá suscribirse con quien ya haya extinguido este plazo, aunque sea en periodos discontinuos sucesivos. La duración de este contrato no podrá ser inferior a 6 meses ni exceder de 1 año. Ninguna persona podrá ser contratada en la misma o distinta empresa por tiempo superior a los máximos previstos en el apartado anterior en virtud de la misma titulación. Caso distinto, al igual que yo explicaba en el contrato de formación por alternancia, es que se obtenga otro título distinto y en la misma empresa se formalice otro contrato de formación, pero por otra titulación diferente. Aquí sí se podrá establecer un periodo de prueba. Y a la finalización del contrato, la persona tiene derecho a que se le extienda o expida una certificación de la práctica realizada. No podrá realizar horas extraordinarias. La retribución para estos contratos en ningún caso podrá ser inferior a la mínima para el contrato de alternancia, ni la mínima establecida en el salario mínimo interprofesional, que ya sabéis que está regulado en el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores. A partir de aquí pasamos al artículo 12, que nos habla de 2 tipos de contratos. Uno es el contrato a tiempo parcial y otro es el contrato de relevo. El primero de los contratos es el de tiempo parcial y se entenderá aquel cuyo número de horas al día, a la semana, al mes o al año sea inferior a la jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo comparable. Tampoco es demasiado complicado. No obstante, este contrato puede ser por tiempo de duración indefinida o determinada, porque la característica del contrato a tiempo parcial es el número de horas que se realiza en la jornada, no que éste sea de carácter temporal o indefinido. Eso es otra tipología. El convenio debe figurar expresamente por escrito. ¿Por qué? Porque de lo contrario se puede presumir que hay contrato por jornada completa. No se podrán realizar horas extraordinarias, pero sí horas complementarias. ¿Qué se entiende por horas complementarias? Pues aquellas realizadas como adición a las horas ordinarias pactadas en el contrato a tiempo parcial y conforme a las siguientes reglas. Solo se podrán exigir cuando se hubieran pactado al momento de contratar. Es decir, el trabajador ya cuando está firmando el contrato sabe que puede proponérsele la realización de estas horas complementarias y además debe constar por escrito. Se requiere que el trabajo, la jornada, no sea inferior a 10 horas semanales en cómputo anual. Además, debe consentir el trabajador, puede decir realizo o no realizo, salvo que esté firmado por contrato, y entonces tiene que realizarlas porque se ha comprometido. El trabajador deberá conocer el día y la hora con un preaviso mínimo de 3 días, salvo que en convenio se establezca un periodo menor. Y para que el apartado número 6 nos habla del otro tipo de contrato, que es el contrato de relevo, establecido fundamentalmente para que un trabajador pueda acceder a la figura de la jubilación parcial. Entonces, ¿qué se hace? Que este trabajador que tiene la intención de jubilarse de forma parcial acuerda con la empresa una reducción de jornada y de salario en un porcentaje que oscila entre el 25 y el 50% de la jornada ordinaria. Para ello, se permite a la empresa que contrate simultáneamente a otra persona mediante la figura del contrato de relevo. La ejecución de este contrato de relevo a tiempo parcial y su distribución serán compatibles con la pensión de la seguridad social. Se refiere a la persona que va a disminuir su jornada y su prestación porque se jubila parcialmente. La relación laboral se extinguirá por completo cuando el trabajador se jubile de forma completa. El contrato de relevo se ajustará a las siguientes reglas. Primero, se ha de celebrar necesariamente con una persona que esté en situación de desempleo o que ya estuviera
empleada en la empresa, pero con un contrato de duración determinada. La duración del contrato de relevo podrá ser indefinida o por tiempo determinado, pero el tiempo deberá ser al menos igual al que le falte al trabajador para la jubilación ordinaria. El contrato de relevo podrá celebrarse a jornada completa o a tiempo parcial, porque es posible que el trabajador que decida jubilarse parcialmente pues deje de realizar el 50% de la jornada, pero la empresa necesite un plus, con lo cual la persona que entra a ocupar el contrato de relevo puede ser contratada a jornada completa para que haya un plus de prestaciones, perfectamente, sin ningún problema. Pero deberá ser el mínimo, sí que es cierto que deberá ser igual a la reducción de la jornada acordada con la jornada del trabajador que se jubila parcialmente. Y el puesto puede ser el mismo. El puesto de trabajo puede ser el mismo y lo pueden ocupar sucesivamente una persona y posteriormente la otra. Respecto al trabajo a distancia, decir que esto ya está regulado expresamente por la Ley 1021 de trabajo a distancia. Contenido del contrato de trabajo. Bueno, pues aquí vamos a ver aspectos parciales del contenido del contrato de trabajo, porque esto se extiende hasta cerca del artículo 30 y tantos, si no el 40, y no se pueden meter desde el 14 hasta el 40 en el tema, ni en el epígrafe. Yo he destacado, primero, el periodo de prueba. Se podrá concertar por escrito un periodo de prueba con los límites que en su caso se establezcan en el convenio colectivo, no pudiendo exceder de 6 meses para técnicos titulados ni de 2 meses para el resto de los trabajadores. Durante el periodo de prueba, la persona trabajadora tiene los mismos derechos y obligaciones que si fuere trabajador de plantilla. Transcurrido el periodo de prueba, puede ocurrir dos cosas: que no se produzca el desistimiento por ninguna de las dos partes, con lo cual el contrato producirá plenos efectos y se computará el tiempo de servicios prestados en la antigüedad de la persona que ocupó anteriormente el puesto. En periodo de prueba se le computará. También puede ocurrir la situación opuesta, es decir, que con transcurrido el periodo de prueba haya desistimiento por una de las partes, con lo cual pues, el contrato se extingue. Y pasamos al artículo 15, que habla de la duración del contrato de trabajo. Bueno, el contrato de trabajo se presume por tiempo indefinido. No obstante, podrá ser de duración determinada por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Continuamos. Pasamos al artículo 16, que nos habla del contrato fijo discontinuo. Es un contrato por tiempo fijo discontinuo aquel que se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional, pero por tiempo indeterminado. Es decir, la ejecución de las prestaciones es intermitente, pero es indeterminada en el tiempo y por ello es fijo discontinuo. Bien. Ahora pasamos al artículo 17, que forma parte del contenido de los contratos, derechos y deberes derivados del contrato. Yo destaco el artículo 17 porque habla de la exigencia de no discriminación en las relaciones laborales. Se entenderán nulos todos los preceptos reglamentarios, las cláusulas de convenios colectivos o los pactos contractuales o decisiones unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornadas y demás condiciones de trabajo, a situaciones discriminatorias directas o indirectas, bien por razón de edad, discapacidad, sexo, origen. Y os vuelvo a decir lo mismo que en el tema anterior. Aquí ya transversalmente siempre la Ley Orgánica 3/2007. Bien, ahora pasamos ya a hablar del artículo 26, que es otro de los elementos o del contenido del contrato, que es el salario. En principio se considera salario la totalidad de las percepciones económicas en dinero o en especie que supongan contraprestación por los servicios laborales, ya retribuyan, y esto es importante, trabajo efectivo o periodos de descanso computables como trabajo efectivo. El salario podrá, ya hemos dicho,
percibirse en dinero o en especie, pero la parte que se percibe en especie no podrá superar nunca el 35% y no podrá aprovecharse la figura del salario en especie para minorar la cuantía íntegra del salario mínimo interprofesional. Bien, no tendrán la consideración de salario. Esto sobre todo es a efectos legales y de retenciones. Las indemnizaciones consecuencias de la actividad laboral, por algún accidente laboral o alguna cosa parecida. Las prestaciones o indemnizaciones de la seguridad social, ni las indemnizaciones percibidas por despido. Ya digo que esto es sobre todo de cara a la declaración de la renta, para que no sean computables como rendimientos del trabajo. Y en algunos casos ni siquiera como incremento de renta, porque por ejemplo las indemnizaciones por despido hasta 180.000 euros no computan a efectos de incremento de capital en la declaración de la renta. 3. Mediante negociación colectiva o en su defecto contrato individual se fijará la estructura del salario, que en cualquier caso deberá respetar lo dispuesto en este estatuto y comprender el salario base por un lado y los complementos salariales por otros. Siendo los complementos salariales aquellos conceptos que retribuyen las condiciones personales del trabajador, pues, se refiere fundamentalmente pues, a la productividad o pues en fin. De otro lado, al trabajo realizado, suele ser el plus por productividad y de otro lado los resultados de la empresa. Esto en algunas empresas existe y suele ser un plus por objetivos. Pues si la empresa alcanza determinados objetivos de ventas o cualquier cosa, pues se les da a los empleados un plus. 4. Todas las cargas fiscales y de seguridad social a cargo del trabajador deberán ser satisfechas por el mismo. Esto se detraerá con carácter general directamente desde el sueldo. Y ya por último, el salario mínimo interprofesional, simplemente mencionarlo, que se fijará por el gobierno, previa consulta de organizaciones sindicales y empresariales, se fijará anualmente y es inembargable. Ya os dije que aquí de manera transversal ya entraba en todos los epígrafes la Ley Orgánica 307. Pasamos ahora al artículo 34, que nos habla del último de los contenidos del contrato de trabajo, que es la jornada. Se nos dice que será la pactada por convenio o por contrato. La duración máxima es de 40 horas semanales efectivos, de trabajo efectivo, en promedio de cómputo anual. Y, no obstante, se permite una distribución irregular de la jornada a lo largo del año, que habrá de respetar en todo caso los periodos mínimos de descanso diario y semanal. Entre el fin de una jornada y el comienzo de otra mediarán como mínimo 12 horas. Y el número de horas ordinarias de trabajo efectivo no podrá ser superior a 9 diarias, salvo que por convenio colectivo exista un acuerdo, se establezca otra distribución del tiempo de trabajo, pero que respete en todo caso los descansos entre jornadas y además se ponga en conocimiento de la autoridad laboral, sobre todo cuando hay turnos de noche o jornadas que las hay de 12 horas, en cómputo anual no superan las 40 horas semanales, pero al haber una redistribución de la jornada, todo esto tiene que ponerse en conocimiento de la autoridad laboral. Se dice que no pueden incurrir en estos casos los menores de 18 años, que no pueden realizar más de 8 horas de trabajo diario efectivo, incluyendo en su caso el tiempo dedicado a formación, y también que cuando la jornada ordinaria exceda de 6 horas consecutivas, pues deberá establecerse un periodo de descanso computable como de trabajo efectivo no inferior a 15 minutos. Se dice que anualmente se elaborará por la empresa un calendario laboral, debiendo exponerse en un lugar visible para que el trabajador sepa pues cuándo le toca trabajar y cuándo no. Y por último, que las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar una reordenación de sus periodos de trabajo efectivo o de prestación de trabajo efectivo para conciliar vida personal, laboral y familiar. Se dice ya por último dentro del artículo 34 que las discrepancias en este aspecto serán resueltas por la jurisdicción social de acuerdo al procedimiento del 139, que sabéis que tiene una tramitación sustinta, digamos sumaria,
Y ya por último, no creo que quepa en el tiempo, pero simplemente mencionarlas, las horas extraordinarias, que son aquellas que tienen consideración de trabajo y que se realizan sobre la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo. Vuelvo a decir, es un tema que no es difícil. Lo difícil es seleccionar exactamente qué artículos exponer de cara a rellenar los epígrafes y que el tribunal considere que están debidamente desarrollados y no les falta nada. Pero sin pasarse, porque el tiempo son 10 minutos. Entonces eso es lo complicado de este tema. Bueno, pues con esto doy por concluido el tema del contrato de trabajo.